Bueno, tío, Sí, diga. usted nació en Orconcito. Sí. ¿En qué año? ¿Se acuerda? En 1920. 1920. O sea, hace 102 años. Ya voy. ¿Sí? En diciembre lo cumplo. Ajá. Mire usted. Y usted obviamente conoció el pueblo de Orconcito, Como no, yo nací ahí. trabajó allí con su papá, o, algo de la ganadería. Apoyándolo, ayudándolo. Yo detrás de él en mi caballito, mi papá adelante. Íbamos- Él ya era ganadero cuando usted nació. Sí, como no. Ya estaban matando ganado, estaban matando puercos. Que mi mamá la apoyó al viejo fuertemente. A mi Y papá. por eso pudieron echar Sí, para adelante. el apoyo de la mujer ayudó mucho. Eufemia Carrera. Enfermera Carrera, prima hermana de mi tío Manuel de los Carreras del tronco viejo. Eran primos hermanos de Las Lajas. de la O sea que no, usted tiene familia en Las Lajas. toda esa familia, Carrera y todo esa, y otros que no son Carreras. Y Eufemia Carrera, mi bisabuela, Ajá. la mamá suya, usted supo cómo se conocieron ellos, ¿no? No. Porque el tío Jorge, el abuelo Jorge, iba por allá, por San Félix, a ver ganado. Él iba todos los años, y el verano, en diciembre, de lo que me acuerdo. Se iba a caballo Desde Orconcito a Las Lajas. a la Laja, era un día del camino. Y se llevaba a mi mamá a caballo. Allá se cayó en las montañas y se quebró un brazo, mi mamá. Así. Entonces tuvo que quedarse allá un mes. Ahí le pusieron unas vendas de chirriquí que curaban las quebraduras. ¿Eso es una hoja o...? No, raspaban la capa del árbol y eso se volvía como una concha. Pegajoso. Entonces se lo ponían, lo enverraban en un trapo, bien. Ajá. Y entonces se lo ponían ahí. Eso era curaba chiriquí, Chiriquí. se llamaba chiriquí. Y se llama chiriquí. Todavía hay eso, padre. Mira, o sea, eran remedios de esos naturales. Pues. Naturales. Eso era todo el tiempo, con remedios naturales. ¿Y usted fue a la escuela de Orconcito? Como no, ahí al lado. Exacto. Sí, Hasta sexto grado nada más. ¿Había? ¿O hasta se te hubiera. no había más? No. ¿Y después? Después había que salir a David. ¿Y usted pudo ir a David a Sí, estudiar? mi papá me mandó. Allá nos daba la comida y de donde dormir. Doña Pura, Sotomayor, Ujú. una de las viejas de Abolengo. Frente a este señor que creo que Benítez. Ajá. Benítez, la familia Benítez, una buena familia también. Sí, claro. Ellos no tenían un molino, Benítez. Había unos Yo Benítez. creo que tenían, Sí. Y entonces usted en David se relacionó con... sí, con gente, con buena gente. ¿Y cómo empezó su vida de la ganadería? Porque usted empezó con ganado. Sí,
Sí, yo comenté con él. Mi papá me dio el apoyo. Ese viejo era regalón, pero regalándole a gente que echaba para adelante. Él me apoyó, me dio pan de azúcar. Esa me la dio fue mi mamá, porque mi mamá, yo, como estábamos al lado de la alcaldía, yo después que salía de la escuela, me iba un momentito donde Franceschi, el viejo, él era juez, ahí en el consulado. Y entonces me decía, era un viejo blanco, y me decía, Arturo, dile a tu papá, entusiasmalo, dile que le estoy vendiendo a pan de azúcar. Bueno, luchó y luchó. Y entonces ya a última hora se metió mi mamá. Jorge, cómprale la finca a Arturo y se la regala. Bueno, está bien, pues. Ese fue el comienzo. O sea que usted empezó con la finca de pan de azúcar apoyado por mi papá. Primero su Sí, mamá, mi mamá. su mamá hizo la fuerza. Fue el bastón Exacto. más fuerte. Pero el que bueno tomó la decisión final fue Jorge, Jorge, tu papá mi Jorge. papá. Y ahí arrancó Héctor. Ahí. ¿Y cuándo se le ocurrió hacer una tienda? Bueno, Tita Fidelia, la primera esposa, venía todos los veranos porque a Chefita, la esposa de Víctor, era la que criaron a esa muchacha. ¿Cómo fue que te dije? ¿A Tita? No, a la otra, a la que se Chefita. casó. ¿Ah? A Chefita. Ah, Chefita. Entonces, Chefita la criaron Ana, eran dos hermanas, y Tita. Ellos acá en Panamá trabajaban en el colegio Santa Familia. Ahí fue que vino el noviazgo Suyo. y me enamoré porque yo en las tardes que eran bonitas yo me iba a San Lorenzo con Tita a caballo. Mira. Porque mi papá tenía un potrero allá en San Lorenzo, de aquel lado del río. Y ella veía la tienda, usted, Y ella seguía manejando la tienda. o sea que usted invirtió en... Sí, mi papá me dio todo, También todo. Jorge le ayudó con la... Y ya era muy viejo. Yo he salido regalón también por el viejo. Bueno, usted... y esa tienda, usted después decide vender porque usted se trasladó para acá, Sí, para Panamá. sí. Y se la vendía a tu papá. Exacto. Y ahí empieza su sobrino a ser empresario. Empresario. Por allá por 1954, por allá. Allá, sí. Sí. Yo comencé, Pan de Azúcar estaba bastante abandonado, porque Romero no era hombre de eso, pero compró y tenía pues la finca. O sea, usted en los años 50 emigra para acá, para... Entonces, en el año 50 más o menos, emigra para acá. ¿Y cómo se le ocurrió venderle a su sobrino Felipe la tienda? Bueno, porque era el que estaba más cerca y ya tenía la tienda. Ya tenía la tienda y digo, aquí más. Mi papá le ha vendido todo a Felipe. Yo debo venderle a Felipe. Y Para que quede en la familia. usted siempre pensando en la En familia. la familia. Y todavía pienso en la familia. Y se la vendió, no se acuerda en cuánto se la vendió.
¿Cuántos pesos? Esto sería como unos $3,000 con casa. Con casa incluida. Con casa. Casa buena. Yo me Que era de Rivera. Ajá. El viejo Rivera. Ajá. Que era gente buena ahí también. Lo conocí. Exacto. ¿Y cómo usted conoció a Miguel Sanchís? A Miguel Sanchís yo lo conocí acá en Panamá. Era gerente, no, él trabajaba como tasador. Tasador son los que dan el préstamo. Sí. Tasador. Y como yo estaba relacionado con el negocio de ganado, yo estaba casi todos los días en los bancos, depositando que esto, que lo otro, pidiendo préstamo. Y ahí conseguí a Miguel. Y él... Miguel después fue ascendiendo, porque fue muy bueno, muy bueno. Y se llevó muy bien conmigo, era el Citibank. el Citibank, Así que usted lo conoció acá en Panamá. acá en Panamá, a Miguel. Y después usted le ayudó a su sobrino. Sí, cuando ellos fueron a David a conocerlo, Miguel no conocía a David, entonces él andaba viajando conmigo para arriba y para abajo, y yo andaba viajando con los gerentes del Citibank. Y entonces ahí fue donde vino la conocida de Felipe con Miguel. Y Miguel era un hombre muy amplio, muy comerciante, buena gente. Y le ahí cayó bien. comenzó Le cayó bien don a Felipe. Y le ofreció un préstamo para empezar su negocio de repuesto. Sí. Y ahí comenzó la fortuna de Felipe. Sí, porque los repuestos, ya su sobrino trabajaba en la Ford. En la Ford, sí. Cuando Felipe vendió, cuando compró, le dijo te dijo que fuera a ti. Mi tío Arturo viene por aquí los sábados, que es cuando más tiene más lugar. Lo que él pida, llanta, dale el aumento que me dan allá en Estados Unidos, dáselo a él. Sí, Felipe. Es que él siempre ha hablado de usted como Sí. que el que lo ayudó. Sí. Y yo lo ayudé. Y nos ayudamos después ya. Exacto. Sí, Exacto. muy bien. ¿Usted se acuerda de los tíos suyos, los hermanos de Ah, don mi tío Jorge? Lencho. Lencho. Y mi tío Paulo. Exacto. Paulo. Esos son dos marín que también... Ahí están enterrados, pero ahí están. Sí. Mi tío Lencho, Curujo. Él era un poco jocoso y no era marquero, sino que el modo de él era así, Fuerte. fuerte. Cuando venía el gerente, el mismo gerente del Citibank, venía a ver a Pan de Azúcar. Me decía el gerente, consígueme el macho de tu tío para que me lleve allá a Pan de Azúcar. Y mi tío Lencho lo tenía ahí bien cuidadito y picándole caña y dándole maíz. Pues la cuestión que era un macho bien limpio. Y bueno, el crecimiento de Jorge Marín se puede decir que fue por su mamá, Eufemia, también, los dos trabajaron. Bajo mi mamá, apoyó a mi papá. Ella estaba encargada en la cocina de las pailas de chicharrón que vendía.
en unas bateas Ujú. Sí, sí. chanas. Y la otra era la partera, la que parteaba, nos partió a todos, a nosotros. Ustedes nacieron ahí en la Ahí, casa. sí, ahí en la casa. Metí ahí en la cocina, en la cocina, chana y la otra no, era una trigueña ella. Ujú. Ya Orconcito se llamaba Orconcito cuando usted... Ya era un pueblo, Porque antes le decían el coco. el coco. Usted no se acuerda el nombre de su abuelo. Creo que Wenceslao Wenceslao Marín. Marín, sí. Y su abuela era apellido Cortés. Mi abuela, por parte, O sea que usted es Marín Carrera. Cortés. Sí, porque también Jorge Marín era Jorge Marín Cortés, Cortés. su abuelo. Sí, sí, sí. Su papá se llamaba Jorge Marín Cortés, Cortés. porque la abuela suya es Cortés. Sí. No he podido conseguir el nombre de esa abuela, que era mi tatarabuela. Sí. Mi tatarabuelo era Wenceslao Marín, tatarabuelo. Sí. Yo conocía a mi bisabuelo Jorge. Ah, sí, sí. Sí, Tú lo conociste. Estabas chiquito. sí. Yo nací en 1955. 5 años. Él todavía duró hasta los 70. Sí, 70. sí. Yo me acuerdo. Ah, Y esa idea de usted emigrar para Panamá, ¿por qué le vino? me vino porque no nos iba mal en la tiendita. Yo compraba arroz, se lo vendía a un polaco que vivía en Chiriquí. Chiriquí. Vivía ahí, creo que tenía una cantina Ujú. en Londres. Y compré una finca por ahí también, de ganado. Cuando me casé con Tita, me dice, tú sabes bien que Ana sigue manejándose allá en el colegio. Y yo siempre pienso en ella. Ella vivía ahí en Catedral. En Catedral, por eso me acuerdo. Sí. Y Olga, Olga vivía por ahí cerca también, de la presidencia. y ellas también se vinieron para acá, Sí. después de... Sí. Es que Olga estudió y se quedó acá en Panamá. Y la nombraron en el Hospital Santo Tomás. Ajá, ajá. Ahí estaba el colegio. Y entonces la nombraron ahí, en Catedral. ¿Y usted se acuerda de mi abuelo, creo que era Juan Manuel Rodríguez, que se casó con su hermana Rosa Marín? Ah, ese era Juan. Juan, El abuelo tuyo. exacto, Sí. Juan Manuel Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez. Sí. que lo mató un peón. Sí, Erasmo. Erasmo se Erasmo llamaba. llamaba. Es- Lo mató de una puñalada. Exacto. En una bichera Mm, que habían viejas que se dedicaban a que le llevaban las gallinas rojas de ellos mismos y se las llevaban. Y entonces ella se dedicaba a hacer sancocho. ujú. Sancocho. Y tomado quizás. Y tomando, ahí tomando, por la calle con una botella de seco. Y Erasmo por algún problema. No, sí, en un disgusto que hubo ahí en esa reunión, vino y le pegó una puñalada, le cruzó el corazón a Juan. Imagínate. Entonces mi papá, ¿qué hizo? Tuvo que recoger toda la familia para la casa donde yo vivía. Ujú. Y se llevó a Rosita. Entonces mi abuela Rosa, su hermana, Tuvo que venirse para acá con todos los muchachos. ¿y cómo nace en la casa en David que la compraron con algo que también quedó de ganadito de Juan Manuel? Sí, y esa casa le trató a Wenceslao
Álvarez, Ajá. que vivía cerquita Exacto. de Rosita. Se le compró a él. A él. Yo me acuerdo que mi papá le compró esa casa a Rosita. Ujú. Y bueno, eso es lo que yo me acuerdo. Y mi abuela Rosa se fue a vivir a David. Allá, la llevó allá. Porque mi papá le decía, Rosita, estos cuadros de familia, casi todo está de secundaria. Y es mejor que yo compre una casa allá, cerca del colegio, y que se queden allá, pues, Pensando en los estudios de en él. los estudios de los muchachos. Pero mi papá se quedó con los abuelos, él no se fue en esa no. bachada. Es que Felipe quería andar detrás del abuelo, aprendiendo, dice, tío, no, porque yo estaba chiquito, lo mandaban porque él compró una chivita para llevar la carne a San Juan, llevar la carne a San Lorenzo y a Bocalmonte. Cuando ya yo dejé de montar caballo en Java para llevar la carne y a amarrar la media libra y la libra. Y Felipe detrás del abuelo, pues. No. Detrás del abuelo. Lo llevaba en la chiva para allá y en la tarde estaba acá. Hasta que se nos ocurrió decirle a Felipe que se quedara don Guillermo, que convenció a Felipe. Porque cuando llegó mi papá le dijo, don Guillermo, ¿qué quiere, don Jorge? Usted por aquí hoy, y siempre te vengo a pedir un favor. Este muchacho no lo aguanta. Lo mando para acá, para el colegio, y no, se va en la tarde. Regresaba por Josito. Sí, por Josito, en la misma chinita. Entonces, ¿Y Guillermo quién era? Guillermo era el... don Guillermo era el viejo, el hombre pesado, don Guillermo Tribales. Ah, cuando empezó a trabajar con don Guillermo, entonces lo presentaron allá para que... Allá, sí. Porque don Felipe quería era irse para el campo, para allá. Sí. Entonces, lo que le aprendió al abuelo de él fue disciplina de trabajo, porque el abuelo no sabía leer ni escribir. No, nada. Nada más que poner La firma. la firma. Esta era la firma. ¿Y cómo pudo hacer si no sabía leer ni escribir? Mi mamá lo ayudaba. Mi mamá sí sabía. Estuvo en Toledo, donde los Murgas. Ahí aprendió a escribir y a todo. Y se graduó ahí, Eufemia. en Eufemia. Mi abuela la mandó allá, a Toledo, donde los Murgas, que se dedicaban a eso. A enseñar A enseñar a escribir a los muchachos que mandaban allá. Entonces Felipe fue el único que se quedó, porque Nelson, José... Eso sí le gustaba, parece que el monte. Así que usted viene para acá porque una hija había venido por acá. No una hija, no. Mi esposa, Ah, con la que yo me casé, vivía acá. ya. Y tuvo que dejar acá a Panamá para irse, para quedarse acá ella. Y yo irme con ella para allá, para Contigo. Allá tuvimos como, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años manejando la tiendita y manejando a Pan de Azúcar. Cuando yo le vendí a Felipe, para mí, yo creo que yo le vendí con 300 terneros, pero después, dándole vueltas, yo creo que fue un poquito menos. ¿Usted le vendió pan de azúcar también? A Pan de Azúcar, se lo vendí con ganado ahí, puro ternero, A su sobrino. a Felipe. Es que usted quiere ese sobrino. Ah, como es que yo
Fíjate que yo les he regalado el enciado ya. Yo no tengo nada. Y todo era esto mismo, esta casa. La casa de calle 50, la otra casa. La finca en Cham. Que la mandé, es una casa tú no la conoces. Sí. Es una casa buena casa, que ahora está ahí. Sí. Estuvimos reunidos anteayer en la casa de Jorge. Estaban tomando unos tragos, como hasta las 2 de la mañana. ¿Y usted también tomaba su traguito? Yo chupaba casi todos los días. ¿Y? Con eso. Cuando estaba nuevo. Es que los ganaderos les gustaba mucho el trago. Y lo primero, cuando llegaba un viaje de ganado, me decían, Marín, ya pesó el ganado tantas libras. ¿Tú qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer? Digo, tengo que enterrar el ganado. Para poder salir, tengo que enterrar el ganado. Le digo a Volti porque Volti era el que manejaba el ganado, el negrito. Entonces, dice, vamos a calentarnos, pues. Y allá hablamos del negocio. Bueno, yo casi todos los días tomaba. Allá en Orconcito. Sí. No, acá en Cham. Acá en Panamá. Acá en Cham, pues, sí. En su área de ganadería. Sí. Era un ambiente de traguitos. Pues. De trago. Y ahí se hablaba de todo. Claro. Esa finca de su papá, la trinchera era de la más antigua. Era más vieja. Ahí era donde mi papá recogía el ganado que le vendía afuera, pues, pizza, Mr. Pizza. De remedios. De remedio. Teníamos que llevarle el ganado allá, 2 días. Llegábamos hasta San Juan, que esa finca era de otros gringos. Y entonces ahí dormíamos, encerrábamos, donde encerraban las yeguas, y ahí unos cuidando en la noche hasta las 12, otros cuidando hasta las 6 de la mañana, cuando arrancábamos para Remedio. Eran trochas. O sea que esa trinchera tiene más de 100 años desde sí, parece. Esa era no de paraguas, no había las paraguas. Esas paraguas, en un viaje que fuimos a comprar una vaca al padrino de mi papá, que era no Chalao, don Felipe. Don Felipe Álvarez. Llegábamos allá y allá, ¿qué quiere? Dice, ¿qué más? Vengo a ver si tiene unas 2 vacas para que me venda, que ahora no tengo. Dice, ¿cómo? Vamos a almorzar y de ahí vamos, si ya los caballos nos vamos allá, para ver qué le rebusco allá. Don Felipe Álvarez, el viejo. Y en la casa entiendo que también hacían otras cosas, hacían jabón. Jabón negrito. Valía un real el tuquito de jabón, era como así. Y buen jabón. ¿Lo hacía la abuela? La abuela, ahí ella al lado de Chana y algo. Bueno, de la otra. Con el cebo de... Ahí, como se mataba vacas, que dan mucho cebo. Entonces, Jorge,
yo voy a hacer jabón. Tienen que comprarme una paila grande y búsquete unas piedras grandes para poner la paila y voy a comenzar a jabón. Me vas a hacer el favor también. Hazme un horno, pasar pan, vendía pan también. O sea, era emprendedora, tenía... Emprendedora, empujadora al trabajo. Y mi papá era trabajador también, ¿no? Y los dos juntos hicieron... El crecimiento es que ya ves por dónde anda rodando, por nada más haciendo una entrevista. Exactamente. Bueno, uno se siente orgulloso de ¿Cómo saber no? que viene de una familia trabajadora. Trabajadora. Y es lo más importante. Exacto. Y la nueva generación, los muchachos, Los muchachos. que también vean eso, porque las cosas no... No viene del cielo. Exactamente. Exacto. Así Solo que hay que lucharla con fuerza. hacía pan, hacían jabón, también vendían carne cuando sacrificaban. No. Chávez era el que vendía la carne. Chávez, ese era el carnicero y era el que mataba a la vaca. Chávez. Era un hombre alto, blanco. Chávez. Los chicharrones. Entonces, antes se vendía la carne afuera de la casa, guinda, entratado, porque Chávez, cuando entregaba la carne, le decía a Eufemia, como no estoy haciendo nada, vamos a hacer trazado, para que cuando llegue la persona con el plato, de una vez reciba el servicio. Chávez. Ahí mismo al lado de la casa, ahí hay... Antes era guindado de unos ranchos y después nos obligó el gobierno a hacer una caseta que no entrara la mosca, que esto. Ya era algo moderno. Y llegaban, entiendo que también se embarcaba ganado para Panamá en unos barcos que llegaban. Ah, sí. Yo varias veces acompañé a Cesario a acompañarlo en el barco. Él hizo un puerto en la finca. Esa era de Wenceslao, No, y era detrás del pueblo. Donde... Sí, no. Wenceslao era del viejo otro Chaladito, le decían. Ese era Wenceslao. Entonces, Cesario Alvarado. Yo acompañaba a Cesario. Hizo un puerto para que llegara. Sí, un atracadero, Ajá. un puerto, allá en la finca de él. Y ahí embarcábamos. Se esperaba que se llenaran la canal. La canal se llenara hasta el máximo para que Marea alta. Exacto. Y ese ganado venía para Panamá. Venía para Panamá. ¿Cómo se embarcaba? No habían los chustres de ahora. Habían unos comentando. Bueno, ¿qué hacían? Con unos estrobos de hilo grueso, guindaban la red por los cachos y la tiraban allá adentro del barco. Ganado valiente y de todo. Se gastaba casi un día, o sea, embarcando 100 toros. 100 toros. Y ese Eso, ganado... o sea, era en la finca de Cesario, la que él heredó también. Tuteco, Ajá. llamaba Tuteco. Qué experiencia, porque por tierra no podía venir el ganado. No, por ahí no había carretera. Y también viajaba gente en ese barco. ¿Cómo no? Los trabajadores y después
algunos amigos que lo llevaban a Panamá gratis. Allá. Y el ganado llegaba aquí a la avenida Balboa, Aquí. que ahí se recibía. Sí, ahí se recibía. Ahí venían para cuidar el ganado, que no se fuera para Punta Chame, para Punta Paitilla. Paitilla, que era puro Monte Grande. Ujú. Entonces lo que hacían era que venían los pangueros haciendo como una cerca. Y los policías de caballería también venían haciendo una fila para el corral de ahí de Bellavista. Miramar se llamaba el lugar Miramar. donde llegaba. Había una emisora, Miramar. Y se escapaba siempre una que otra vez. No, siempre en cada embarque se escapaba uno o dos. Qué lío. Muchos lo cogían acá en el Parque de Santana. En la ciudad se Sí, metían en la ganas. ciudad, huyendo. Y ahí lo cogían. Yo No existía el puente de las Américas. no, nada. Y ahora que usted fue a Horconcito, ¿cuántos años tenía de no dormir en Horconcito? Yo tenía como cerca de 20 años, creo. De no ir a Horconcito. No, yo iba, era para los 8. Y de ahí me regresaba para el trabajo que tenía acá. Pero así para quedarme y dormir, no. Y el abuelo Jorge era demasiado trabajador, ese sí no andaba parrandeando. No, no. Mi papá Sí, solamente tomaba los 8 de diciembre, el Día de la Madre. Y puro whisky, o si no, había otro aguardiente especial que a él le gustaba. Mi papá fumaba antes, pero después lo dejó. ujú. Y entonces él tomaba y fumaba algo los 8 de diciembre. Mire usted. De ahí no, puro vino de Palma. Ah, esa era la bebida. Esa sí la tomaba, porque andaba enredado con los piones. Exacto. ¿Cuánto le pagaba a esos piones? Que es lo interesante. 5 reales el día. 5 reales. ¿Usted se acuerda de Salvador Rodríguez? Sí, que vendía tela y eso. Exacto. Acá en Alá, era familia de mi mamá. Era pariente de nosotros. Sí, era pariente de la familia. Salvador. Él iba todos los domingos allá a vender y paraba ahí donde mi mamá, pues, que era de Alá. Y ahí comía. Era un comerciante, él tenía en David un almacén Sí, tenía un almacén. Salvador, sí. que también prestaba platita. Pues estaba bien en Salvador, estaba bien. Y él era amigo de mi abuelo Jorge. Sí, Ellos se conocían. él conocía. Porque mi papá iba a la de vez en cuando, que iba a caballo. Ujú. ¿Cuántas experiencias usted no ha tenido? Y muchas que se han olvidado. Figúrate que yo me acuerdo cuando jugaba con llanta vacía, Ajá. de esas que ya no sirven, corriendo por el centro de la calle de Horconcito, empujándolas así. Ese era el juego. Ese era el juego. Ese era el juego de la mayoría. Y cogiendo titibúa para comérmela, Ah, sí. ahí atrás de la casa, porque ahí estaba la escuela. Juan Manuel Rodríguez, ese era mi abuelo. Este era un hombre chiquito, trigueñito, Así, pero trabajador como el diablo. también trabajaba. Yo me iba allá a la finca y me quedaba la semana allá, comiendo naranjas porque tenían
un sitio de naranja grande. Eso no era por el Chorcha, por allá. Por Chorcha, por ahí. Esa era la finca de ellos. Íbamos a caballo. Mi papá me decía que chiquito lo llevaban a los Sí, hombros. sí, sí. Ha hecho una fortuna de la nada, porque no, eso no era nada. Nada. Para hoy no era nada. Pero sí tenía algo. Pero sí, era económico. Y conocimiento. Cabeza. Le aprendió a los abuelos. A la valentía, ¿Y eso a quién se lo aprendió? tiene que haber sido que porque no venía a Panamá, sino que después lo supo, después de rodar tanta vida, él lo escuchaba. Y Marín allá en Panamá cumple bien con los bancos. Y lo Eso buscaban. esa es la base de cumplir bien nada más. Es que debe ser que vio a los abuelos que eran Claro, cumplidores. sí. Cumplidor. Cumplidor. Es como su sobrino, como usted dice. Eso es lo mejor que hay que hacer. Cumplir. Que eso se va regando. Se va regando. Siempre cumplir y entonces la gente confía. Confía. Se puede tratar como usted. Así le decían a usted. Porque usted es pagador.